Bueno, ya respondí las preguntas así particulares que dejaron en Slido. Más allá de eso, eh, dos cosas a mencionar antes de empezar la clase. La primera es que recuerden que hoy es la fecha de entrega de la pila y es una fecha de entrega, no es una fecha de, bueno, entrego si me pinta. Eh, entonces, nosotros en general tratamos de darles una mano, ayudarlos a entender bien en qué situación está cada uno. Cuando llegamos a fechas límites, tratar de asegurarnos de que nadie pierda la cursada, si necesita, no sé, un fin de semana más para terminar con algo, pero la verdad es que necesitamos saber cuál es el estado. Y muchas veces los correctores no saben porque ustedes no dicen nada. Entonces terminamos, a mí me pasa muchas veces durante el cuatrimestre que nosotros tenemos que ir y preguntarles todo el tiempo, bueno, ¿y cómo vas con esta que nunca mandaste nada, nunca me preguntaste nada, nunca? O sea, la realidad es esa. Entonces, por ahora estamos tratando de enforcearles esto de que, por favor, si no, o sea, si creen que tiene una entrega lista, lo mandan, no pasa las pruebas, bueno, ok, ya sabemos cuál es el estado. Eh, ¿Sí? Entonces, si ya sabemos cuál es el estado, no es necesario que nos hagan otro aviso más. Incluso en un caso general, si alguien que le está consultando bastante al corrector y todavía no llega, por lo menos el corrector sabe en qué situación está. ¿Sí? El tema es que la gran mayoría de los casos no es eso lo que sucede, sino que simplemente no mandan, no avisan o nada, como si ustedes tuvieran potestad de decidir que eso está bien, y no es verdad. Nosotros les vamos a tratar de dar toda la ayuda que puedan, pero pero ustedes también nos tienen que ayudar a ayudarlos. Entonces, eh, así que les pedimos por favor que cumplan con su parte y pongan el ausente. O sea, no es que, listo, ya está, pusieron el ausente, desaprueban o algo. No, ni siquiera la idea es restarle notas por eso, es algo que se extienda demasiado. Sino saber nosotros en qué estado están. Y en realidad lo vamos a tener en cuenta al revés. Si ustedes no avisan, si ustedes no ponen nada, ahí vamos a restar seguro. Y por otro lado, cuando tengamos que tomar decisiones sobre flexibilizaciones, vamos a tener muy en cuenta eh, si ustedes avisaron o no, en qué estado estaban, porque si no, vamos a considerar que simplemente no laburaron y listo. Entonces, obviamente nosotros le vamos a dar todas las herramientas posibles que estén a nuestro alcance a personas que le pongan toda la onda posible. La gente de la cual no sabemos si está laburando o no, no vamos a gastar tantas energías. Eh, porque posta de ir averiguando el estado de cada uno de ustedes eh, puede ser bastante cansador. Imagínense más ahora que estamos cada uno en sus casas, entonces no es que charlamos así en vivo. Eso por un lado. Por el otro, eh, medio que lo que salió en los diarios, dicho por el ministro de Educación, nos adelantó un poco. Igual es ya una decisión que nosotros ya teníamos tomada, que es, obviamente, ya era sabido que el 1 de junio no vamos a volver a las clases presenciales. Eh, por supuesto, el primer parcelito lo vamos a tomar de forma virtual, eso ya es una decisión. No vamos a cambiar la fecha porque no tenemos ni idea de cuándo vamos a volver y no tiene sentido empezar a patear las fechas cuando ni siquiera parece que fuera cercano no es que son 2 semanas, entonces bueno. Entonces, mínimamente el primer parcialito va a ser virtual y después los que tengan que serlo también lo serán. Cuando se vuelva a presencial y bueno, ahí ya veremos. A partir de eso, obviamente, tenemos que definir una metodología que ya venimos trabajando desde incluso antes que comience el cuatrimestre y bueno, ahora estamos terminando de definirla bien cómo lo vamos a hacer y les vamos a informar todo en clase y por mail cómo va a ser la metodología bien de todo esto. Eh, Así que si van a preguntar, bueno, ¿cómo va a ser? No lo pregunten todavía. Lo tenemos bastante maduro, pero nos falta todavía definir algunas cosas y pero que sepan, a ver, la decisión que tomemos va a ser pensada, no les prometemos que salga perfecto porque obviamente no tenemos nada en que basarnos para decirlo, pero bueno, vamos a intentar que salga lo mejor posible. Eh, Así que bueno, eso probablemente ya la semana que viene les estemos ya diciendo cómo va a ser bien la metodología de los parcelitos, o por lo menos el primero. Si después decimos cambiarlo por lo que fuere, lo veremos, pero por lo menos a priori del primero. Eh,
y bueno, pero queríamos ya avisarles que esto sí va a pasar. Bueno, nada más. Fede, ¿alguna pregunta? Si no... No, está todo bien. Ok, buenísimo. Bueno, entonces, nada más quiero revisar una cosita antes de compartir, porque yo me acuerdo haber dejado unas cosas cargadas. Ok, buenísimo, listo. Ya me acordé que era cuáles son las polls que tengo cargadas. ¿Se ve todo bien, Fede? Sí, sí. Sí, ok. Buenísimo. Estamos grabando, no hay nada, no nos estamos mandando acá. Listo, ok. Está todo bien. Buenísimo. Entonces, haciendo un previously, te lo resumo así nomás, recordamos la clase pasada, empezamos a ver lo que son los ordenamientos no comparativos, que los ordenamientos comparativos, como mucho, pueden ser, como muy buenos, pueden ser ODN log n, no pueden ser mejores. Eh, y bueno, obviamente lo único que necesitan es que los elementos se puedan comparar, o sea, no tienen una restricción más grande que esa. En cambio, ya vimos un caso que es counting sort, donde sí tenemos una limitación, donde está bien, en realidad counting sort lo podemos aplicar siempre. El tema es que si lo aplico sin tener ningún tipo de información, va a ser peor puede ser peor que selección, puede ser peor que Stutzsort, puede ser peor que cualquier cosa, porque si el rango numérico no está acotado, no me sirve de nada. Y en algunos casos ni siquiera, porque si ni siquiera son discretos, tampoco me sirve. No puedo ordenar números con coma. Entonces, ahora vamos a ver otro algoritmo de ordenamiento que también es bastante útil, que también es no comparativo. Se llama radix sort. ¿Sí? Lo que va a suceder es lo siguiente. Radix sort es un algoritmo de ordenamiento donde vamos a buscar ordenar, a priori digamos números, ¿sí? Pero no son números necesariamente, pero que tengan varios dígitos o componentes. ¿Sí? Después vamos a ver otro caso donde no es que sean números. Pero necesitamos que tengan varios dígitos. Y hay algunos que son más significativos y otros que son menos significativos, ¿sí? Entonces, vamos a usar un ordenamiento auxiliar que tiene que ser estable. Idealmente, pongámosle, usemos counting sort. Acá en los ejemplos vamos a usar counting sort la versión simplificada, porque no hay ninguna necesidad de hacer otra cosa. Pero es muy importante, sí o sí, el algoritmo interno tiene que ser estable. No hay otra, tiene que ser sí o sí estable. Ahora vamos a ver que eso nos permite cosas. Entonces, y cada elemento tiene que tener la misma cantidad de cifras o tiene que ser muy similar, cosa de que si agrego, digamos, cifras nulas, que no sea un problema. ¿Sí? Porque si tengo que agregar muchísimas de esas, me va a estar complejizando todo. Entonces, lo que vamos a hacer es ordenar, usando el ordenamiento auxiliar, de la cifra menos significativa a la más significativa. ¿Sí? Pero ahora lo vamos a hacer con números para que quede muy claro cuál es la menos y cuál es la más. Con otras no es así tan directo. Entonces, yo, por ejemplo, quiero ordenar este arreglo. ¿Sí? Tengo los números 703, 42, 12, 712, 507, 555, 505 y 5. En los casos en los que no tengo la misma cantidad de cifras que el resto, agregué ceros, que serían el carácter nulo, o lo que fuere. No es necesario que lo haga explícito, o sea, en el código no es que tengo que ir y agregarlo explícito, eso depende de lo que esté haciendo, ¿sí? Pero en este caso, para que quede más claro, los estoy agregando explícitamente. Entonces, primero que nada, ordeno por la cifra menos significativa, ¿sí? Entonces, yo voy y obviamente la cifra menos significativa son las unidades para este ejemplo. Entonces, primero ordeno, separo y directamente me fijo, bueno, ok, el 703, un segundito me agrego un puntero, 703 va a la lista del 3. Supónganse que en cada casillero tenemos, esto es un arreglo de listas, ¿sí? No le demos más bola que eso. El 042 va a la posición del 42, el 012 a la posición del 2, 712 a la posición del 2, 507 a la posición del 7, 500, y así, ¿sí? Así con todos.
Fíjense que cada uno está con el que termina. No me fijo en nada más, ¿sí? Terminé este paso y veo cómo quedaron, ¿sí? Nos quedó temporalmente 0,12, 0,42, 712 y así, ¿sí? Parece como que no se ordenó muy bien, que digamos. Pero ahora aplicamos a la siguiente cifra significativa, que son las decenas, ¿sí? Entonces, aplicamos y entonces, obviamente nos fijamos, acá quedan todos los que están en 0, todos los que están en 1, no hay ninguno que tenga decena en 2, 4, 5, ¿sí? Y ahora, esto después, el otro paso de esta versión es, bueno, ok, ahora los paso todo al arreglo, entre comillas, ordenado, ¿sí? Y ahora es como, ok, buenísimo, si uno tapa los ojos y se fija nada más en los ceros, o sea, perdón, en las decenas, esto está ordenado, si solamente mira las decenas, ¿sí? Pero parece que está más desordenado que antes, porque ahora el 703, que era el número más, bueno, el segundo número más grande, está al principio, ¿sí? Pero es muy importante. Ahora vamos a ordenar por la cifra más significativa, que son las centenas. ¿Sí? Hacemos exactamente lo mismo, es una y otra vez hacer lo mismo. Y ahora simplemente unimos, ya está, nos queda. Y está ordenado. Está completamente ordenado. ¿Sí? Tiene 5, 12, 42, 505, 7, 555, 703, 712. ¿Sí? Obviamente, ¿cómo es que de repente pasó de nada ordenado a ordenado? Estaba basado en esto de haber usado la estabilidad. ¿Sí? Porque si yo hubiese ido directo a ordenar por la cifra más significativa, supongamos que los primeros dos pasos no los hice, pongámosle nada más el 005, 012 y 042, habrían quedado en cualquier orden. Si olvidémonos del resto de los números, ¿sí? Si yo ordenaba nada más por los ceros del principio, o sea, me iban a quedar en cualquier orden porque no miré ni las decenas ni las unidades, ¿sí? Ok, ahora, el tema es por qué entonces lo hice de menos a más significativa, porque si yo hacía de más a menos, ok, buenísimo, me iba a quedar el 0 al principio, todos al principio, pero después, si tenía el 009, el 009 me iba a quedar al final, cuando después fuera al último paso. ¿Sí? Entonces, es muy importante que primero hacerlo de menos significativa a más significativa y que el algoritmo de ordenamiento sea estable. ¿Por qué? Porque si el algoritmo de ordenamiento es estable, yo mantuve el orden relativo que fui logrando con los pasos anteriores. Por eso me quedó primero el 5, después el 12, después el 42. ¿Sí? Porque en el último ordenamiento yo no me fijé ni las decenas ni las unidades, pero como estoy usando un algoritmo de ordenamiento estable, estoy manteniendo el orden relativo que logré antes. ¿Sí? Entonces estoy considerando los ordenamientos que usé en los pasos anteriores. Fede, ¿una pregunta hasta acá? Sí, ahí estaba respondiendo, pero parece que es más general. La pregunta que no terminan de entender bien desde la clase pasada y ahora que lo que mencionás, de qué era un algoritmo estable. Un algoritmo de ordenamiento es estable cuando, supongamos que yo meto, a ver, voy a tratar de ver si puedo aplicar esto algo nuevo. Sí, vamos a intentar. Total, esta clase tengo tiempo. Creo. Un segundito, ¿sí? Voy a tratar de mostrarlo dibujándolo a ver si se entiende un poquito. Necesito la otra computadora. Uy, ya. Perdón, tenía que sacarle todo tipo de audio para que esto funcione. Voy a dejar de sentar por acá.
y voy a presentar acá. Ok, parece que está todo en orden. Entonces, si vengo acá, pero se ve la pantalla en blanco, ¿no? ¿Me Sí, escuchas? sí, sí, sí. Ah, pensé que había perdido el audio. Ok, buenísimo. Supongamos, eh, voy a escribir en distintos colores. Yo tengo un 1, 2, 3, otro 1, otro 2, un 5 y otro 1 y voy a ponerle algún colorcito o algo. Vamos a ponerle, perdón en lo rudimentario, pero estoy tratando de que quede más o menos claro. Ponerle, es el otro 2 y no sé, y el otro 1, ¿sí? O sea, tengo un 1, 2, 3, 1, 1, 2, 5, 1, ¿sí? Este es mi arreglo, supongámosle, ¿sí? Y estoy diferenciando los unos, los dos, que sean diferentes, ¿sí? Entonces tengo tres unos, dos dos. Si un algoritmo de ordenamiento es estable, entonces sí o sí va a ocurrir lo siguiente. Sí o sí, obviamente esto va a quedar ordenado así. Para el algoritmo de ordenamiento, 3 y 5, ¿sí? Para el algoritmo de ordenamiento cualquiera, esto es correcto, ¿sí? Así es como tiene que quedar, ¿sí? Cualquier algoritmo de ordenamiento, esto es medio tonto, ¿no? Lo que estoy diciendo, pero que quede claro. Esto es lo que tiene que lograr un algoritmo de ordenamiento. Recibe el arreglo de arriba, devuelve este de abajo. Ahora, si el ordenamiento es estable, se va a cumplir siempre esto. Un segundito le pongo todos los colores, así vamos. Así somos felices. ¿Sí? O sea, sí o sí va a suceder. Fíjense que en el arreglo original, el 1 con el puntito verde venía antes que el rojo y que el violeta, y también sucede en el arreglo resultante, en el final, ¿sí? O sea, el de abajo es el ordenado. Y el 2 verde venía antes que el 2 rojo y en la salida también. O sea, un algoritmo de ordenamiento es estable cuando el orden relativo para los que son iguales se mantiene igual. ¿Sí? O sea, si antes venía el 1 verde primero, listo, entonces va a venir antes también. Si el 1 rojo viene antes que el violeta, va a venir antes. Eso es que sea estable, ¿sí? Eso es algo que en Quicksort no lo puedo lograr, ¿sí? Por ejemplo. Pero en cambio en Mergesort sí es fácil de lograrlo. En selección, modificando cómo agarro el máximo, por ejemplo, ese tipo de cosas. O sea, es una propiedad que está bastante buena justamente para poder reutilizarla acá, ¿sí? Espero que se haya entendido más o menos. Esto es lo que significa que un algoritmo de ordenamiento sea estable. Espero que se haya entendido. Si no, por favor, vuelvan a preguntar. Voy a dejar esto, o sea, lo voy a poner dejar de compartir, pero voy a dejar esta computadora así a mano. Yo sabía, esto hoy podía llegar a pasar eh, y lo charlamos con Jorge de empezar a hacer alguna cosa así. Bueno, y vuelvo a una ventana. Hay una pregunta que quedó colgada desde el principio, que Sí, tiene que ver con el régimen de cursada que hablaste al principio. ¿Querés que lo hablemos ahora o al final de la clase? hablemoslo al final, porque es Vale. verdad que tal vez tenga que aclarar algunas cosas con respecto a eso. O sea, Sí. eso lo dejamos para el final porque es verdad que tal vez tenga que aclarar algunas cosas con eso. Igual, si se me llega a escapar o algo, alguna cosa que se me olvide avisar, de todas formas tengo que mandar un mail con respecto a eso. ¿Sí? Ah, y una Vale. cosa, que me olvidé avisar, porque en general es medio obvio cuando es en las clases presenciales, pero en estas obviamente me olvido de aclararlo. Las diapositivas de Counting Sort, Radix Sort y el próximo ordenamiento que vamos a ver, están todas en el Drive, en la parte de clases teóricas, porque estas clases ya estaban pensadas desde hace más de un año darlas así. Incluso tienen notas al pie por sí, o sea, aparte tienen la explicación del seguimiento y todo eso, ¿sí? O sea, en las notas al pie tienen la explicación. Eh, o sea, no es, o sea, también debería servirles como para que entiendan y no sea solamente esto, ¿sí? Entonces, ¿hay alguna otra pregunta, no sé, respecto a ordenamientos y eso? No, no, una ya respondí, la otra es si sería como aplicar merge sort, pero para unidades, luego decenas y luego centenas.
por ejemplo. Podríamos aplicar merge sort en cada paso porque es estable. Ahora, nos conviene más usar counting sort, ¿sí? O sea, es válido aplicarlo porque para que el ordenamiento funcione tiene que ser estable. Es lo único que necesita. Y que todos tengan cifras similares, etcétera, ¿sí? Ahora, si podemos usar counting sort, mejor, ¿sí? Como, si se fijan antes, acá puse, utiliza un segundito. Utiliza un ordenamiento auxiliar que tiene que ser estable e idealmente que sea lineal, ¿sí? Idealmente. Pueden haber situaciones en las que no puedo, ¿sí? Entonces, bueno, ahí no nos ajustamos. Y obviamente donde tienen que tener la misma cantidad de dígitos y donde sean comparables, donde yo puedo comparar un dígito contra otro directamente, ¿sí? No me sirve si, por ejemplo, tengo 10 dígitos, pero son números con coma, y donde la coma va variando donde está. Ahí no me sirve, porque no puedo agarrar sí o sí. La primera de ambos vale lo mismo, no puedo, ¿sí? Ahí en realidad tendría que agregar ceros a la izquierda, a la derecha, entonces ya no da lo mismo, ¿sí? Y obviamente eso magnifica la complejidad de todo esto. Entonces, esta es la funcionalidad y o sea, está bien, más allá de que sea medio mágico cómo funciona y no es mucho más complejo que esto, ¿sí? No hay más vueltas. Counting sort es un poco más rebuscado, tal vez, ¿sí? Entonces, ahora la pregunta sería si esto solamente sirve para números, y la respuesta es que no sirve para números, o sea, sirve para números, pero tiene que tener toda la misma cantidad de dígitos, hacer todo así como, bueno, hay 1 o 2 que no tienen la misma cantidad, le puedo agregar un 0 a la izquierda, pongámosle. Pero no solamente sirve para números. Pueden servir, por ejemplo, yo tengo una cadena que representa el hexadecimal de un número. Y el hexadecimal, bueno, está bien, es verdad, no está en base 10, pero sigo teniendo una base, ¿sí? O sea, en vez de, en counting sort, en vez de tener los números del 0 al 9, voy a tener los números del 0 al 15, ¿sí? Porque A, B, C, D, E y F son 10, 11, 12, 13, 14, 15, ¿sí? Entonces, eso tranquilamente con una pequeña transformación puedo pasar y usar radic sort para cada uno de los dígitos que hayan, ¿sí? Obviamente se tiene que cumplir lo anterior, que es que tienen que tener la misma cantidad de dígitos o extremadamente similar, ¿sí? Pero es importante esto de sacarse un poco la base 10 de la cabeza, porque hay ejercicios que implican usar radic sort, donde pueden pasar dos cosas. Uno, usarlo en base 10 no anda, porque o sea, se hace muy complejo. Hay ejercicios, más que nada al final incluso. O la otra es que, supónganse que les pedimos hacer un seguimiento y ustedes se centran en hacerlo en base 10, pierden tiempo por eso, ¿sí? O sea, por hacerlo en base 10, el problema es que si lo hicieran en otra base, que en general es evidente, o sea, en vez de trabajar después en el counting sort interno del 0 al 9, hacerlo, no sé, del 0, ya lo van a ver en la práctica, pero hay un ejercicio muy común que es ordenar colores que son 3 valores de 0 a 255. Tienen 3 opciones, o hacen 9 counting sorts así internos, 1, 9, o hacen 3. Y el tiempo es de ustedes. Obviamente hay una solución que está mejor, pero no está mal tampoco la otra, pero perdieron tiempo, y el tiempo es valioso en un examen. Otra cosa que podemos ordenar son cadenas, tranquilamente, de vuelta que tengan un mismo largo, pero ahí hay que tener cuidado, que hay que pensar, bueno, si no tienen el mismo largo, ¿cómo pienso ese carácter nulo? Porque en los números es fácil, le pongo un 0 a la izquierda. En las cadenas hay que pensarlo un poquito más y hay que tener más cuidado, ¿sí? Se los dejo a ustedes para que lo piensen, porque es un buen ejercicio para practicar. ¿Qué pasa si quiero ordenar nombres de países, donde más o menos tienen todos el mismo largo? Saquemos los que se llaman República Democrática Sarasa, ¿sí? O sea, pongámosle los nombres cortitos, todos tienen más o menos el mismo largo, ¿sí? Bueno, ¿qué hago con los espacios vacíos, digamos? Tengo que pensar eso. Pongo ceros a la izquierda, a la derecha. ¿Qué es un cero en ese caso? ¿Sí? O sea, eso lo dejo para que ustedes lo piensen. Entonces, esto permite ordenar cualquier cosa que tenga varias cifras de distintos valores que además, bueno, lo podemos ordenar internamente, ¿sí? Incluso no es necesario que cada cifra se ordene de la misma manera. No es necesario que sí o sí la primera tenga que ser, como en el caso anterior, no sé, en hexa, todos de 0 a 15, de 0 al 15. Puede ser que hayan cifras que tengan distintas formas de ordenarse y ya está. O sea, es tranquilamente válido.
Lo único que importa es que dentro de la misma cifra se ordene de la misma forma, por supuesto. Entonces, supongamos ahora que quiero ordenar cartas. ¿Sí? O sea, volvemos al ejemplo anterior de Counting Sort. Queremos ordenar las mismas cartas de antes, ¿sí? De Counting Sort. Primero las ordenamos, queremos que queden ordenadas por palo, y dentro de cada palo queremos que estén ordenadas por número, ¿sí? Entonces, supongo ese es el orden que yo definí: picas, corazones, tréboles, diamantes, ¿sí? Es porque hay que darle un orden. Entonces, en ese caso, la cifra menos significativa va a ser el número, ¿sí? Porque obviamente la que rige es el palo, y dentro del palo recién el número, ¿sí? Entonces, la más significativa es el palo, y la menos significativa es el número. Entonces, primero voy a ordenar por número, ¿sí? Entonces, tengo las mismas cartas de antes, ¿sí? Entonces, primero, esto es el resultado que habíamos obtenido antes por ordenar por número, que es el primer paso, ¿sí? Está todo fríamente calculado. Entonces, ya ordené por número, o sea, supongamos que yo uso internamente Counting Sort. Entonces, ya ordené por número. Y ahora ordeno por palo, ¿sí? Y ahora vuelvo a usar Counting Sort, porque si bien no son números, yo le asigno picas al 0, corazones al 1, etc. Así, ¿sí? Entonces, ahí simplemente aplico Counting Sort con esta salida, no con la original, porque si no, ¿para qué mierda hice la segunda, no? O sea, con esta salida. Entonces, lo primero que voy a hacer es agarrar este haz de corazones, lo voy a mandar a corazones. Haz de diamante, lo mando a diamantes. 2 de diamantes, lo mando a diamantes. Y ahí ya necesariamente va a quedar después que el haz, que ya lo mandé. Por eso es que usamos esto de que sea estable, ¿sí? El 2 de corazones va a quedar después del haz de corazones, el 3 después que el 2, y así sucesivamente, ¿sí? Y así es como queda esto bien ordenadito, y después lo pasamos a siguiente con todo, ¿sí? Y ahí ya está, quedó ordenado primero por palo, y dentro de cada palo por número. Por eso, o sea, espero que quede más o menos claro por qué también está bueno que los ordenamientos sean estables. Por ejemplo, en la vida real, donde se usa esto, nosotros tenemos planillas, donde los tenemos a ustedes, donde están todas las notas. O sea, ustedes cuando van y consultan las notas que tienen, eso le hace una query a una planilla que nosotros tenemos en Google Doc. Y la verdad es que nosotros a veces ordenamos por un criterio, después por otro, pero nosotros, por ejemplo, tenemos la planilla ordenada por nombre y apellido, o apellido y nombre, y después nosotros decidimos aplicarle otro ordenamiento. Por ejemplo, ordenado por quién lo corrige. Entonces, está bueno que nos quede ordenado por quién nos corrige y dentro por nombre y apellido. Eso es algo bastante bueno. Así que, bueno, esto es básicamente el funcionamiento. Y una cosa más. Ahí en la misma carpeta de donde están las diapositivas estas, de los ordenamientos, están ejemplos de código. Hay ejemplo de código de Counting Sort. O sea, es el mismo ejemplo que mostré, pero con código. Está escrito en Python, pero debería ser bastante entendible cómo está hecho. Y de Radix Sort y del próximo que vamos a ver también. Fede, ¿una pregunta por ahora? Sí. Hay varias preguntas que rondan sobre el ordenamiento auxiliar, si importa cuál usamos o no. Y la más particular es por qué usamos Counting Sort en su versión simplificada y no la normal. A ver, si yo lo codeara, si yo me tuviera que poner a codear, implementaría la versión completa. O sea, el completo. ¿Por qué? Porque anda a bajo nivel, anda más rápido. A cosas que no hacen tanto en la materia. Probablemente escribir. Ahora, para mostrárselos así rápido, es mucho más fácil si o sea, esta versión es mucho más rápida de ver que la otra. Entonces, como es auxiliar y no me quiero centrar en eso, es básicamente por eso. O sea, no es que es mejor por otra razón, ¿eh? Y en general Radix ya con esto anda bastante bien dentro de todo. Pero bueno, sí, si uno quiere ser más riguroso, puede usar Counting Sort de la versión completa. Y después, si importa o no importa, sí importa, porque obviamente nos cambia la complejidad. Si en todos los casos uso Merge Sort y estoy aplicando varias veces Merge Sort, o sea, fíjense que siempre estoy aplicando sobre todos los datos. Entonces, si apliqué una sola vez Merge Sort, bueno,
probablemente también sigue siendo O de n log n, ¿sí? Hay que ver un poco cómo se lo separa. Entonces, idealmente tenemos que tratar de que sea lineal. O sea, de todas formas, Radixor puede llegar a estar bueno de aplicar incluso cuando solamente puedo aplicar internamente solo ordenamientos no comparativos, porque tiene otras propiedades, pero eso lo estamos dejando de lado. En general, siempre que hagan ustedes un seguimiento, probablemente hagan con counting sort versión simplificada. En la realidad se implementa con counting sort internamente, ¿sí? Porque si cada cifra después no tengo forma de ordenarla no comparativamente, es medio... se pierde un poco la utilidad. Counting sort o bien otro algoritmo de ordenamiento no comparativo como el que vamos a ver después. ¿Sí? ¿Alguna otra? ¿Fede? No, estaba, perdón. Okay. Estaba bloqueado. No, estaba libre por ahora. Ok, bueno, entonces ahora nos vamos a hacer las siguientes preguntas. ¿Cuál es la complejidad de todo esto? ¿Sí? Entonces, piénsenlo así. Yo apliqué sobre todos los datos siempre, o sea, supónganse que en el caso de los números, ¿sí? Voy a volver para atrás. Yo apliqué counting sort 3 veces, porque tengo 3 dígitos. 3 cifras tengo. Y apliqué counting sort. Entonces, obviamente voy a tener la complejidad de counting sort por la cantidad de dígitos, ¿sí? En realidad es tan simple como eso verlo, ¿sí? Entonces, en sí es D, que sería la cantidad de dígitos diferentes que tengo, ¿sí? Es el máximo, o sea, si alguno tiene menos, bueno, se jode, más N más K, ¿sí? ¿Qué pasa? Si yo de repente tengo que ir y modificar todos los datos para que, supónganse que yo tengo un número de 10 millones de... Perdón, eso es un poco exagerado. Pero supónganse que yo tengo un número de 100, de 50 dígitos y tengo los demás que rondan los 3 dígitos. El problema de esto es que voy a tener que rellenar a todos los demás, rellenar de forma... No tengo que ir y hacer algo necesariamente, porque ahí con operaciones matemáticas sale solo. El tema es que voy a estar haciendo operaciones de más. O sea, los primeros se van a ordenar rápido y me voy a quedar haciéndome un montón de veces de counting sort, donde esto se va a empezar a degenerar. O sea, si la cantidad de dígitos es parecido al logaritmo de n, que no es grande, o sea, piénsenlo, o sea, el logaritmo de n no es, uno suena, ok, el logaritmo de n es un número que puede ser grande, no es tan grande, ¿sí? De vuelta, si yo tengo n igual a 100.000, el logaritmo en base 2 creo que era 25, y el logaritmo en base 10 es mucho menos, o sea, es 8, creo. Perdón, el logaritmo de 100.000, el logaritmo en base 10 es 5 o 6. 6. Entonces, no puede ser demasiado grande este D porque está multiplicando a n, ¿sí? Entonces, porque a veces uno dice, bueno, el logaritmo, qué sé yo, qué tan grande puede ser. O sea, ¿qué tan grande puede ser D como para que llegue al logaritmo? No necesitamos que sea muy grande para que llegue, ¿sí? Entonces, hay que tener en cuenta eso, ¿sí? Si D es demasiado grande, tal vez no conviene. Todo depende, o sea, por eso necesitamos que D sea un número acotado también, así como antes necesitamos que el rango sea acotado, bueno, ahora que la cantidad de dígitos sea acotado. Entonces, si yo de repente veo, che, tengo algunos casos particulares que tienen un D muy grande, y bueno, no, eso es tratarlos aparte, no sé, porque tranquilamente yo digo, bueno, que tengo 3 o 4 números que sé que son larguísimos, bueno, esos llevarlos aparte, ordenarlos con Merge-sort, total son poquitos, no nos va a afectar mucho, y al resto ordenarlos con Radix-sort. Eso es algo completamente viable, ¿eh? O sea, cuando uno tiene esa información de que esto puede estar pasando, bueno, uno puede actuar porque sabe lo que puede hacer, ¿sí? Uno puede poner el if de, ok, este lo trato de forma especial para que no me joda el orden, ¿sí? La otra pregunta es si esto es estable. Y en general, o sea, esta es una parte donde yo les pregunto a ustedes qué les parece esto es estable y me responden. Bueno, la respuesta es que esto es estable, o sea, justamente porque en todos los pasos usa algoritmos de ordenamiento estables, ¿sí? Y si no, no anda. O sea, directamente no anda. Y definitivamente no es in place, ¿sí? O sea, primero porque usa count, o sea, a ver, el hecho de que sea in place o no depende del ordenamiento interno. Esa sería la respuesta correcta. Así, ¿no? Es in place según si el ordenamiento interno es in place o no. Ahora, la verdad es que en general el ordenamiento
suele ser counting sort, así que no lo va a hacer, pero bueno. Respondan, cualquier cosa que esté bien justificada es una respuesta correcta, siempre que esté bien justificado. Ya sé, si quieren decir, bueno, counting sort tal versión o counting sort tal otra, o depende de lo que use, bueno, cualquier cosa es, todo depende, o depende qué tan bien o mal esté, depende de cómo responda. Y otro ejercicio que está la explicación acá en el pie de página, que por ahora lo voy a saltear, nada más para que lo piensen ustedes, porque además está bueno como ejercicio y creo que hasta está en la guía. Supónganse que yo tengo un arreglo con cadenas y las cadenas tienen este formato, que se representan fechas, ¿sí? Tienen día, mes, año. Este es el formato, todas tienen este formato, ninguna tiene nada particular. El tema es, bueno, queremos que estas fechas queden ordenadas por año, mes y día, ¿sí? O sea, dentro de cada año por mes y dentro de cada mes por día. La pregunta es, bueno, ¿cómo ordenaríamos? Obviamente la respuesta con lo que vimos es radix, pero quiero que lo piensen bien porque está la forma de hacerlo bien con radix, así nomás, y está la forma de hacerlo mejor, que es minimizando la cantidad de veces que tengo que hacer esto. O sea, no es necesario que yo siempre tome a un dígito escrito como un dígito. Puedo tomar un conjunto de ellos, ¿sí? Por ejemplo, puedo tomar los 2 días como, este es un dígito. Y recuerden que es importante reducir la cantidad de dígitos para que la complejidad quede lo más chica posible. ¿Hay alguna pregunta Sí, con esto? sí. Está preguntando qué era K. K es de antes, es la cantidad, es el largo de valores, o sea, perdón, es el tamaño del rango, ¿sí? De counting sort. O sea, en mi caso de números, originalmente sería 10, porque son números de 0 a 9. En el caso de las cartas, tomo el peor caso porque tengo primero las cartas del 1 al 13 y después, cuando en el segundo paso ordeno por palo, tengo solo 4. Tomo el peor caso, que es 13. Así que sería ese, que es perdón, que es el K. ¿Alguna otra cosa? Sí. Preguntaron si puedes explicar nuevamente la relación entre D y N. Sí. El tema es el siguiente. Yo voy a aplicar D veces este ordenamiento, ¿sí? Que es counting sort. Entonces, counting sort es O de n más k, entonces hago eso D veces D por n más k. Ahora, necesitamos que D sea lo más despreciable posible para que esto sea lineal, ¿sí? O sea, si D es despreciable y K es despreciable, todo esto es lineal, listo, somos felices. Es como, ok, mejor que Mersor. Ahora, si D es parecido al logaritmo de n, ya no tiene ninguna ventaja por ordenar con Mersor. Y si es más grande todavía, hasta es peor. ¿Sí? Eso es importante de considerarlo, ¿sí? Entonces, si D, o sea, está multiplicando, o sea, si supongamos que K es despreciable, ¿sí? Eso supongo, es fácil de ver. Entonces, esto nos queda O de D por N. Si D es parecido al logaritmo de N, listo, nos queda O de N log N. Y ya está. No. Entonces, si es más grande, es peor todavía. Entonces, necesitamos que D sea chico. Y recuerden, o sea, porque a veces es difícil de recordarlo, el logaritmo de un número, o sea, el logaritmo te plancha muy zarpado el número. Es muy zarpado como te lo cambia. O sea, suponga, de vuelta, el logaritmo en base 2 creo que yo agarré yo hice el video hace poco del padrón electoral y todo eso, el análisis de eso, que era más o menos lo mismo que explicó Jorge. Y con el caso de tener 20 millones, el logaritmo de eso es, en base 2 era 25. Muy poco. O sea, contra 20 millones, ¿sí? O sea, obviamente es difícil tener un dígito, 25 dígitos, pero uno no sirve solamente para números. Y además no siempre tengo 20 millones. Si es mucho más chico, si es 100.000, no necesito tener tantos. O sea, es muchísimo menos. El logaritmo de vuelta los plancha mucho. ¿Alguna otra pregunta, Fede? Sí, alguien preguntó si puede haber un algoritmo que sea in place y no estable.
In place y no estable. Sí, Quicksort. Quicksort se puede implementar in place tranquilamente. De vuelta, está el código en la página, que se puede ver. Es mucho más fácil de leer. No es mucho. Es un poco más fácil de leer la que no tiene en cuenta lo de in place, porque se saltea algunas cosas, pero no es tampoco tan súper complicado. Incluso Quicksort se considera que es in place y se considera definitivamente que no es estable. Eso. Tal vez se puede implementar estable, pero ya hay que empezar a hacer muchas cosas. Bueno, entonces, pasamos a la otra presentación. Voy a dejar la otra abierta por cualquier cosa. Ahora vamos a ver el último algoritmo de ordenamiento no comparativo de todas estas tandas. Se llama bucket sort o bin sort. Son exactamente el mismo algoritmo, depende de la fuente, lo llaman de una forma o le llaman de otra, pero es el mismo algoritmo, ¿sí? Hay libros que lo llaman de una, hay libros que lo llaman de otra, páginas que lo llaman de una, etc. Pero realmente es el mismo algoritmo en sí. Entonces, no me olvidé de ponerle un poco de animación a esto, pero lo que quiero ordenar ahora es algo que tiene un rango, el rango es enumerable y discreto, no necesariamente los elementos, ¿eh? O sea, yo puedo tener un rango que sea discreto o no, o sea que lo que estoy ordenando a diferencia de counting sort no es necesario que sean números enteros, por ejemplo, pueden ser números con coma, ¿sí? Pero sí necesito conocer la distribución de esos datos. Necesito que la distribución sea conocida. La distribución tiene que ser conocida. Ahora, lo mejor posible es que además sea uniforme en esa distribución. O sea, que se distribuyan uniformemente, que, digamos, si yo agarro un pedazo de un tamaño y agarro un pedazo del mismo tamaño en otro lado, que hayan más o menos la misma cantidad de elementos, ¿sí? Y de vuelta esto es bastante útil, por ejemplo, para números con coma. Por ejemplo. Ahora, ahí hay un asterisco porque en realidad lo único que necesito es conocer cómo es la distribución. Acá en la materia en general es muy raro, o sea, yo voy a dar un ejemplo en el cual esto no suceda, pero como además nos faltan cosas de prueba, no nos vamos a meter demasiado, pero se puede aplicar bucket sort, aun si la distribución no es uniforme, pero si yo la conozco, o sea, sí o sí la tengo que conocer. ¿Sí? Eso es importante que lo sepan. Pero bueno, no es exacto, tenemos que modificarlo y vamos a ver cómo. Entonces, supongamos que yo quiero ordenar cartas, ¿sí? Ahora tengo cartas de distintos mazos, ¿sí? Entonces, primero lo voy a separar por el mazo, o sea, me voy a fijar al dorso. Supónganse que cada mazo es identificable por el dorso. Y después por cada uno de los mazos voy a ordenar por palo y número, pongámosle usando Radix Sort con Counting Sort, o sea, ahí mezclamos todo, ¿sí? Entonces, esto lo podemos aplicar porque sabemos que hay una cantidad acotada de mazos y porque podemos distinguir los dorsos y además sabemos que las cartas se distribuyen bien y el hecho de que las cartas se distribuyen bien en este ejemplo donde uso Radix Sort tal vez no importa tanto. Pero vamos a ver, vamos a explicar que en realidad lo más importante de esta distribución uniforme es para que yo lo separe en pequeños baldes donde cada balde tiene más o menos la misma cantidad. Entonces ahí yo puedo aplicar merge sort en cada uno de ellos. Y está todo bien, no se vuelve ODNLON. Donde n es el tamaño final, no el de cada uno de los baldecitos. Entonces, yo voy a ir carta por carta, elemento por elemento, asignándole un balde, ¿sí? Olvídense después cómo ordeno cada balde. Entonces, ordeno cada balde ahora, ¿sí? O sea, primero separé en cada balde. Supongamos que yo defino qué dorso viene primero porque tengo que dar un orden. Entonces, si hay bastantes mazos, y sé que esto está bastante uniforme, porque supongo que cada mazo va a tener la misma cantidad de cartas, más o menos, a uno tendrá más porque hay repetidas, a uno tendrá menos porque se perdieron, pero más o menos es la misma. Yo puedo ordenar entonces internamente con cualquier algoritmo de ordenamiento, ¿sí? Olvídense que puedo ordenar con palo y número usando Radix Sort. Olvídense de momentáneamente. Acá no lo necesito y puedo usar directamente Merge Sort. Y puedo asumir que cada uno de estos ordenamientos va a ser despreciable
en el total. Después lo vamos a ver en el cálculo, que esto realmente pasa. Entonces, si no tengo información sobre la distribución, no puedo aplicar esto. No puedo aplicarlo. ¿Por qué? Porque tranquilamente me pueden caer todos en el mismo balde, y si voy ahí y aplico merge sort, la cagué, porque no me sirvió de nada. Si apliqué todo merge sort a todos los elementos, me quedo de n-log n, ¿sí? Entonces, de vuelta, esto lo puedo aplicar si tengo información sobre la distribución. De momento, o sea, ustedes van a siempre trabajar en general con cosas uniformes. Voy a mostrar un ejemplo en el que no, pero supónganse que sí. Tercer paso es simplemente ir y ordenar. ¿Sí? O sea, ir y juntar los ordenados, porque dentro de cada balde ya está ordenado, y como la separación de los baldes ya están ordenadas, está todo bien. ¿Sí? Ahora, de vuelta, lo mostramos con un ejemplo y ya está. Entonces, por esto es que la versión simplificada de Counting Sort es como una mezcla con Bucket Sort, porque si se fijan, es como que yo fui y digo, olvídense la distribución porque esto ahí no necesariamente se cumple. Ahí lo que hice es agarrar cada uno de los elementos y los separé en baldes donde el rango de cada balde es de uno solo, es de un solo elemento. ¿Sí? Entonces, como el rango es de uno solo, ordenar cada balde internamente es no hacer nada. Entonces, por eso es que no importa la distribución. O sea, como esto ya está ordenado, ya lo sé, como ya lo sé, eso de uno. Entonces, en realidad es como una mezcla de bucket con counting sort, no es counting sort. O sea, es bucket sort que como ordenamiento auxiliar no hace nada. ¿Sí? Pero esto de vuelta porque sabe que porque tenemos un rango acotado y porque es discreto. Si no, no funcionaría también, probablemente. ¿Sí? Y ese es un caso medio raro, porque vuelta bucket sort ahí no necesita que no sea uniforme. Pero bueno, se los mostramos también como un caso donde estamos mezclando cosas y anda bien. Entonces, supongamos que, ahora quiero ir a un caso un poco más complejo, pero para que vean cómo es esto de juntar los baldes y etcétera. Supongamos que yo quiero ordenar un arreglo de jugadores de fútbol por su promedio de gol. Podemos tener una bestia, como Messi, que tiene 10 millones de goles. Podemos tener también a Benedetto, ¿sí? O a Montiel, ¿sí? Entonces, yo tengo acá una tablita con todos los jugadores de la selección que fueron citados para la Copa América. Me gustaría decirles que esta tablita la armé durante la cuarentena estando al pedo, pero no lo hice el año pasado, así que no es muy defendible esto. Igual tampoco es muy difícil, está la información bastante accesible. ¿Sí? Donde podemos ver, ahí tienen todo el promedio de gol de cada uno de los jugadores. Obviamente, hay muchos jugadores que tienen un promedio muy bajito, porque no meten goles nunca, y después tenemos muy pocos que tienen una muy buena cantidad, como, no sé, Agüero, Lautaro Martínez, y después tenemos, no sé, un animal como Messi, y bueno, ya está, ese se ordena solo, ¿sí? Entonces, obviamente acá no está distribuido de forma uniforme. Me gustaría, bueno, ahora no tengo un grafiquito, no voy a prender la otra computadora para esto, pero esto se junta mucho más en los pocos y se distribuye. Entonces, lo que vamos a hacer es usar rangos que no sean uniformes, ¿sí? Entonces, en vez de decir, ok, tengo números, supónganse de 0 a 0.25, de 0.25 a 0.50, de 0.50 a 0.75, de 0.75 en adelante, bueno, en vez de ordenarlo así con todos los rangos iguales, bueno, vamos a usar rangos más grandes al principio y rangos más chicos. De vuelta, en todos los problemas que ustedes se topen, y que son la mayoría también, pero en todos los que nosotros nos vamos a asegurar que ustedes se topen, no van a tener que hacer esto. O sea, van a tener que usar rangos de mismo tamaño y ya está todo bien, ¿sí? Entonces, supongamos que yo agarro de 0 a 0,05, de 0,05 a 0,08, hasta 0,15, 0,3 y el resto, ¿sí? Entonces, así me quedan, o sea, lo único que hice fue ir uno por uno y fijándome, ok, este a dónde va, este a dónde va, este a dónde va, etcétera, ¿sí? Eso debería ser rápido, dentro de todo. Entonces, ya está, los separé. Acá no ordené, solamente los separé. Después voy y aplico merge sort, ¿sí? Ordeno cada balde. O sea, yo fui y agarré y me fijé, ok, bueno, primero lo ordeno con merge sort. Y simplemente fui y me fijé la tablita. Obviamente esto tiene muchos menos números que mirar. Lo mismo con el segundo, lo mismo con el tercero, y así. Tercer paso, simplemente lo junto. Y ya está. Está aprobado por Chuck Norris, está aprobado por Messi, listo, ya está, estamos todos felices. ¿Sí? O sea, eso es lo que hace el algoritmo, pero se basa en una premisa muy fuerte, que es que yo acá los separé de forma bastante parecida. Fíjense que este tiene 4, este tiene 4,
el de abajo tiene 5, 3 y 4 de vuelta. O sea, esto es bastante parecido, está bastante bien, ¿sí? Obviamente no incluía a los arqueros porque al pedo. Sí, o sea, se basa en esta premisa que después yo fui y ordené con lo que se me cantó y está todo bien. Ahora vamos a ver por qué eso es cierto. Pero de vuelta, supónganse que en general el caso usual va a ser que ustedes separen, dada la información, por baldes más, no sé, de cada 0,1. Y entonces todo lo que entra ahí en el medio, bueno, lo meten. ¿Sí? Por eso este algoritmo funciona para ordenar números con coma. ¿Hay alguna pregunta hasta acá, Fede? Sí, hay una, si los baldes serían los intervalos. Tipo Sí, cada balde está asociado a un intervalo. ¿Sí? O sea, en este caso, el primer intervalo sería hasta 0,05, hasta 0,08, hasta 0,15, hasta 0,3 y después todo el resto. ¿Sí? Entonces, este es el primer balde que incluye de 0 hasta 0,05. El segundo es de 0,05 hasta 0,08 y así. Bien, esa es la única. Ok. Entonces, ahora la pregunta es, bueno, la complejidad, porque yo di una afirmación muy fuerte que es, si yo tengo los intervalos uniformes y separo en varios baldecitos, acá esto puedo meter cualquier ordenamiento adentro y esto anda bien. Es como, esto es fuerte. Entonces, crear los B-baldes, o sea, simplemente bueno, ahí fue medio pelotudo. Ahí escribió ODN, déjeme que ya lo corrijo, así no. Corregimos en vivo. Corregirlo, crear los B-baldes es ODB, ¿sí? Voy y me creo B-baldes, supónganse B listas enlazadas y listo, ¿sí? Ya está. Después, agarrar los N elementos del arreglo y separarlos en los B-baldes, podemos decir que es ODN si B es despreciable, supongamos que a priori no, es ODN por BN, pero si tengo que... O sea, sí, depende acá, puedo con una sola cuenta ya darme cuenta cuál es el balde que le corresponde, ¿sí? Eso, vamos a hacer, no sé, dividido por 0,25 o una cosa así, o con alguna cuenta muchas veces sale. Con otras, si tal vez no, tengo que andar haciendo comparación uno por uno de, che, vas acá, vas acá, vas acá. Bueno, el peor de los casos es ODN por B. Como vamos a tratar de que B sea chico, pongamos que no nos jode eso, ¿sí? Después, si en la separación armada los datos son uniformes, y acá está la clave, ¿sí? Este es lo clave. Por cada balde tenemos n dividido b elementos, ¿sí? Más o menos, puede ser que en uno haya uno más, en otro uno menos, pero proporcionalmente hay n dividido b, ¿sí? O sea, supongamos que la varianza no es muy grande, ¿no? Hay poquitos elementos, está todo bien. Cuando esto sucede, pasa lo siguiente, ordenar o sea, si yo ordeno un solo balde con merge sort, quick sort, lo que sea, ¿sí? Si yo voy y ordeno un solo balde, eso me cuesta o de n dividido b por el logaritmo de n dividido b. Cada uno me puede decir, che, Martín, me estás cagando, B dijimos que era despreciable. O sea, paremos. Supongamos por ahora que no. ¿Sí? Si yo ordeno los B baldes, obviamente, porque voy a ordenar los B baldes, multiplico B por todo eso y me queda O de N, logaritmo de N dividido B. Ese es el total de todos los ordenamientos. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? Recordemos que el logaritmo crece muy lento y yo acá lo estoy dividiendo a N. ¿Sí? Si yo de repente quiero que crezca una unidad del logaritmo, una unidad, o sea, supongamos que yo a B, supongamos que estamos trabajando con logaritmo en base 2 para simplificar. B vale 8. Si B vale 8, reduje en 3 unidades el resultado del logaritmo. ¿Sí? Si reduje en 3 unidades, necesito aumentar 8 veces más a N para que el logaritmo valga lo mismo que antes, que es muy poquito, de todas formas. O sea, pero no nos olvidemos que el logaritmo no está solo, viene acompañado de este N. Entonces, si yo aumenté 8 veces este N de acá adentro, lo aumenté acá afuera también. Entonces, este N se sigue comiendo este logaritmo. ¿Sí? Entonces, si B es lo suficientemente grande, sin ser demasiado tampoco, o sea, sin tener que ser demasiado grande, achicamos un montón este logaritmo. ¿Sí? Obviamente B no puede valer 4,
Si vale 4, no sirve de nada, ¿sí? Porque es muy chiquito. Pero supongamos que 8, 16, por decir alguna cosa, o sea, depende de la cantidad de datos también. Podemos verlo así. Depende del rango que tengamos o lo que fuere. Eso lo podemos ver. O sea, de vuelta no, tampoco es que B puede ser demasiado una locura para que tampoco lo de arriba joda. ¿Sí? Porque de vuelta no queremos que el ODN por B sea una locura. ¿Sí? De la primera etapa. Entonces, si nosotros mantenemos que B no sea ni exageradamente grande, pero tampoco sea no sea ni siquiera 4 o 2, así, porque ahí obviamente no va a cambiar en nada. Si vale 2, n sobre 2 es lo mismo. ¿Sí? Entonces, obviamente, acá ya estamos apelando a ciertas sutilezas, porque acá la complejidad, notación O diría no, notación O dice no. Acá B es chico y no sé qué, y lo sacamos a la mierda. Pero acá estamos tratando, primero, se puede demostrar esto matemáticamente, yo no voy a ir por el lado, porque necesitamos herramientas de probabilidad para poder calcular esto, que no tenemos a esta altura de la carrera. Eso por un lado. Y por el otro hay una cuestión también empírica, que es real, que esto se comporta como ODN. Después tenemos que juntar todos los elementos, pero esto es otro ODN más B que nos jode, ¿sí? O sea, después hay que juntar todo. Recorrer cada balde, O de B, juntando todos los elementos, en total ODN más B. ¿Sí? Entonces, si podemos asegurarnos de tener un B no tan grande, pero con lo suficiente que el logaritmo se decrezca un toque, entonces podemos decir que esto es ODN, ¿sí? Esto es menos contundente que counting sort, pero créanme que esto pasa en serio. Entonces, otras preguntas que podemos tener es, ¿el algoritmo es estable? Le voy a dejar 2 segundos nada más para que lo piensen, solamente, pero 10 segundos. No voy a ser como Dora la exploradora diciendo, sí, es estable. No, la verdad es que la respuesta es que depende del ordenamiento interno. ¿Sí? Si el ordenamiento interno es estable, bucket sort va a ser estable. ¿Sí? Si no es estable, si ordené con quicksort, listo, esto no es estable. Y es in place, bueno, esto ya nos dice que esto no es in place porque tenemos que separarlo en buckets. ¿Sí? Entonces, ya tenemos que ir separando en buckets, ordenar cada uno en su lugar. Independientemente si después voy y escribo en el original, porque eso no me cambia en nada. Porque para eso cualquier algoritmo sería in place. Voy, ordeno en otro y después lo paso al primero. Eso no me sirve de nada. ¿Sí? Este algoritmo no es in place. No puede, porque tengo que separarlos para después ordenarlos cada pedacito. ¿Sí? Entonces, la estabilidad depende. Con merge sort, por ejemplo, lo sería. Con quicksort no. E in place no lo es nunca. ¿Tenemos alguna pregunta, Fede? Sí, hay una. Juan pregunta, ¿por qué bucket es no comparativo si por debajo usamos merge sort, que es comparativo? Porque usa internamente un algoritmo no comparativo, pero se está basando, o sea, fíjense que yo antes no comparé. Por ejemplo, cuando estoy separando jugadores, cuando yo separé jugadores, yo no comparé. Ahí es donde estoy usando la información para decir esto es un ordenamiento no comparativo. Porque yo cuando estoy separando para después aprovechar y utilizar el algoritmo interno, digamos el ordenamiento interno, ahí yo no estoy comparando ningún par de elementos entre sí. Estoy usando la información que yo tengo para decir, ok, vos vas en este balde y te voy a ordenar con lo que sea. ¿Sí? Si puedo usar counting, yo uso counting para que ande más rápido, ¿sí? Porque ahí ya no nos queda ninguna duda. En este caso claramente no. No puedo usar counting sort, no puedo usar radix sort, o tal vez sí, no sé, habría que ver. Pero bueno, o sea, esa es la justificación. Y hay una pregunta más. Sí. Dice que sabemos que bien elegido el intervalo se comporta como O de B. Pero si nos preguntan la complejidad, deberíamos decir que es O de N por B por logaritmo de N sobre B, ¿no? A ver, el tema es este. En general, la complejidad, un algoritmo no comparativo, en un caso general, acá lo estamos dando, este es el caso general. Pero nosotros en general lo vamos a preguntar sobre problemas específicos, porque un algoritmo no comparativo se aplica sobre problemas específicos. Entonces, en ese caso, vos lo que podés decir es, bueno, este paso es O de N por B, como B vale tanto, lo desprecio completamente, porque claramente lo puedo despreciar, por ejemplo. Y esta otra parte del análisis
de vuelta, es un análisis hecho en base a lo que se sabe del logaritmo. No es necesario, nunca les vamos a pedir que se pongan demasiado exhaustivos con esto, ¿sí? ¿Sí? Obviamente si van y me resuelven algo y usan dos baldes, no voy a decir, che, como el hecho de separarlo en dos me va a resolver algo. No me resuelve nada. Ahora, además, en general bueno, si lo quieren separar en cuatro y dicen, bueno, en realidad debería separarlo más, está todo bien, porque tal vez no da para que separen demasiado, para que no se vuelva una locura si hacen un seguimiento o algo por el estilo. En general no debería ser tanto problema. Pero bueno, es esa básicamente la respuesta. En general, después a la larga van a terminar diciendo estos ODN luego de que pude descartar B en tales lugares, por ejemplo. Lo mismo en Radix Sort. Si ya sé que D entonces es lo suficientemente chico, ok, Radix Sort es D por haber aplicado. El ordenamiento interno me costó tanto. Después lo aplico D veces, pero más D es despreciable, me queda O de lo que sea que corresponde, que en general vamos a creer que sea lineal. ¿Sí? ¿Alguna Ya, otra? sí, ya que estás en esa diapositiva, Sí. voy a volver. Brian preguntó, ¿por qué la separación de baldes puede ser O de N por B? Porque supongamos, ¿no? O sea, muchas veces hacer una cuenta y ya sé dónde va, ¿sí? Pero tal vez en otro, por ejemplo, en mi caso de acá, es difícil que sea una cuenta. Probablemente voy a tener que ir a fijarme, ok, ¿cuál es el límite del primer balde? Bueno, no entra porque supongamos, no sé, eh, voy a Rodrigo de Paul, me fijo, ok, bueno, ¿entra en el primer balde? No entra, ok. ¿Entra en el segundo balde? No entra. ¿Entra en el tercero? Sí. Bueno, por eso es que sería por B, porque tal vez tengo que, depende cuál sea el problema, en el peor de los casos es ODN por B. ¿Sí? Es eso, me estoy atajando ahí. Hay veces que puedo hacer una cuenta y ya está. Si son uniformes, muchas veces puedo hacer una cuenta y listo. ¿Sí? Em, en general puede pasar eso, pero a veces no, qué sé yo. Entonces, por eso me lo... Y esa es la última pregunta. Ok, entonces, estas preguntas. Ahora yo voy a hacerles un par de preguntas a ustedes. La primera, ¿cómo haríamos para ordenar un mazo de cartas completo y sin repetidos? O sea, tengo un mazo de cartas, española, francesa, las que usted quiera, no me importa. Completo, no le falta ninguna carta. Olvídense los comodines, no me importan. Y sin repetidos. Fede, ¿me puedes crear Sí, darle play al poll? dale. Buenísimo. Mientras tanto, yo voy a... Yo también me voy a meter en el slide para la siguiente pregunta, porque esa va a ser un poco más dinámica. Hay una pregunta si querés responder mientras. A ver. Bucket sort no lo deja ordenado completamente. A ver. ¿Querés leer la pregunta para el resto? La pregunta de Sebastián es: el bucket sort no lo deja ordenado completamente, sino que lo ordena dentro de los intervalos por baldes, pero dentro del balde no queda ordenado, ¿cierto? O sea, la separación, o sea, la primera etapa, el primer paso que es separar en baldes, no lo está ordenando, lo separa nada más. Después, cuando yo voy y ordeno internamente, que es parte de los pasos de bucket sort, ahí me queda ordenado cada uno de los baldes. Y como cada balde relativamente está ordenado, después cuando lo junto me queda todo ordenado, ¿sí? O sea, bucket sort en ningún momento está... o sea, en el momento en el que está ordenando es cuando separa y ya sabe que el primer segmento viene antes que... O sea, el primer balde viene antes que el segundo antes que el tercero. O sea, está aplicando un pedazo del ordenamiento y después, para ordenar cada balde adentro, sí tiene que usar un ordenamiento auxiliar. Así como Radixor también tiene que usar un ordenamiento auxiliar en cada paso. Marco. Entonces, dejamos un momentito más.
Vamos a dejarlo un minuto, así después me queda tiempo para lo último, pero no me queda mucho más. No, no me queda nada. Bien, buenísimo. Bueno, cortémoslo, así, aunque sean pocas las respuestas, no importa. Lo corto. Sí. Entonces, Fede, si podés leerme algunas de ellas así. Sí. Yo mientras tanto vuelvo acá. Bien. Bueno, muchos dicen simplemente por radix sort. Otra opción dice, lo más óptimo sería dividimos por número, ordenamos por palo y juntamos. Pero eso nos daría como mayor significativo el número y no el palo. Así que dividimos por palo, ordenamos por número y juntamos los palos. Hay otro que dice, utilizando bucket sort, podríamos definir b igual a 4 por los palos y luego ordenar con merge sort de 1 a 13 internamente en cada bucket. Sí, Acá sí, ahí no me importa que vayan de 1 a 13 porque no usa información. Eso lo aclaro por cualquier cosa. hay otro que también propone bucket sort, pero con 13 intervalos. Está bien, es también válido. Nada más que hay que tener cuidado porque queremos que quede primero ordenado por palo y después por número. O sea, estoy usando el mismo criterio que antes. Así que tal vez eso no ande. Ok, bueno, la respuesta. Las dos Sí, cosas. sí. Primero radix sort por palos y después por valor. O si no, bucket Radix sort ordena todo, o sea, en todo caso hacemos counting sort, radix sort que internamente usa counting sort ordenando primero por número y después por palo, ¿sí? Guarda con eso, o sea, radix sort internamente hace varios pasos. O sea, no existe usar radix sort primero así y radix sort después así, no tiene sentido. No, esa opción también propone bucket sort después con 4 baldes. O sea, Ok, dos opciones. bueno, Y eso es todo, me parece. la respuesta es personas que se están complicando la vida al pedo, no necesitan un algoritmo de ordenamiento. Gente, no, o sea, yo tengo mazo completo, sin repetidos. Primero, computacionalmente hablando, si tengo mazos repetidos, sin repetidos y completo, estamos hablando de n igual a, no sé, 50, pongámosle. A la computadora, porque codéenle, no sé, un burbujeo y va a andar bien. Eso por un lado. Segundo, si yo ya sé que está completo y sin repetido, yo puedo hacer un ordenamiento no comparativo, porque yo ya sé, yo agarro el 10 de picas, o el 10 de espada, depende del tipo de mazo, y yo voy y sé dónde tiene que ir. Yo ya sé dónde tiene que ir. El 10 de picas ya sé que va en la posición 9, ¿sí? Si van primero las picas. Ya lo sé. ¿Por qué? Porque como no hay repetidos y como está completo, no hay ningún hueco, entonces ya está, listo. Yo ya sé dónde va cada carta. Supónganse, esto hablamos computacionalmente, ¿sí? Entonces, yo voy uy, perdón, esto se va. Yo voy y directamente voy y lo hago uno por uno, ¿sí? ¿Está bien? O sea, esto es un ejercicio trampa que se los pongo ahora, porque a veces vamos como caballo diciendo, sí, no voy a aplicar radix sort porque y counting sort y de vuelta el martillo tratando de golpear cualquier cosa. Y hay que centrarnos y pensar qué nos están dando, porque más todavía con algoritmos no comparativos tengo que analizar la información que me dan. Y en este caso yo sé dónde va cada elemento, no necesito ninguno de estos algoritmos. O sea, me toca el 3 de corazón, no sé dónde va. Y ya está. Eso por un lado. Por el otro, ahora supongamos, para sacar una utilidad, que yo voy y aplico algún ordenamiento, ¿sí? La verdad es que yo esto de vuelta, me encantaría decir que estas mediciones las tomé estando en cuarentena completamente al pedo, pero no, lo hice el cuatrimestre pasado. Qué sé yo, bueno. ¿Era esto o laburar? Uy, mierda, esto está siendo grabado. Lo peor es que la gente de mi trabajo me estaba viendo cómo yo estaba haciendo esto. Básicamente, o sea, lo que hice fue agarrar un mazo de cartas real, francesas, las de póker, y la ordené usando merge sort. A mano, sí, de vuelta a mano. No es que fui y me lo codié y tardó 6 minutos. O sea, yo a mano me fui lo hice en 6 minutos 35 segundos. Con radix sort, primero por número, después por palo, demoré
3 minutos 0,5, o sea, menos de la mitad. Y con bucket sort, separar por palo y después hacer inserción, por ejemplo, 2 minutos 50. O sea, podemos decir bucket sort es un poquito más rápido que Radix, pero están en el mismo rango. Pero claramente son mucho más rápidos que Merge Sort, ¿sí? Obviamente no se los estoy mostrando, o sea, me tienen que creer, pero pueden hacerlo ustedes la prueba de cuánto demoran. Pero fíjense que yo en total esto demoré 15, o sea, en unos 11, 12 minutos en hacer esto. No sé si quieren perder ese tiempo para corroborar la experiencia. Yo diría que me crean, pero bueno. Así que bueno, o sea, esto para mostrarlo con números de que realmente esto anda más rápido. O sea, más allá de si dio un par de segundos más rápido Bucket que Radix, consideren también el error humano, bueno, cómo me fui moviendo, ¿no? Así que bueno, para terminar, ¿hay alguna pregunta, Fede? No. Ok, para terminar vamos a hacer otro experimento y ahora vamos a abrir, en vez de una poll, vamos a abrir un quiz, o sea, voy a dar play acá. Ustedes pueden meterse y participar y van a hacer preguntas relacionadas con ordenamientos. Y bueno, obviamente preguntas correctas y no. Los dejamos así como un minutito, o sea, tengo ahora, no deberíamos tardar mucho, no son muchas preguntas tampoco. Así que bueno, dejo un par de minutos nada más. Ok, veo que se sumaron bastante. Espero un poquito más, nada más aquí. Bueno, le doy play. Van a poder leer las preguntas ahí directamente, así que. Chan, chan. La respuesta correcta es siempre puedo usar un algoritmo comparativo, salvo que no se puedan comparar los elementos y entonces no puedo ordenar tampoco. ¿Sí? Siguiente pregunta. Ok, sí, recuerden que aún si tenemos la información, puede no sernos útil, ¿sí? Por ejemplo, si tengo counting sort, o sea, la pregunta, por cualquier cosa para quien vea esto de posgrado, es ¿cuándo puedo aplicar un algoritmo de ordenamiento no comparativo? ¿Sí? Las posibilidades eran siempre, depende de la cantidad de datos a ordenar, depende de si tengo información que me permite usarlo, y aún si tengo la información que me permite usarlo, puede no ser conveniente. La respuesta correcta es la última, porque, primero, no siempre puedo usarlo porque puede no tener directamente sentido. Y la verdad es que aún si tengo los datos, pueden ser que esos datos me digan, che, no te conviene. Por ejemplo, sí, tengo los datos del rango, es enorme. Listo, no puedo usar counting sort. Tengo datos de la distribución, pero es muy mala, no me sirve para de ninguna forma separar. Y así lo mismo con cualquier otro. Vamos al siguiente. Por tanto, voy diciendo, la pregunta es, ¿cuándo puedo usar counting sort? Y marcar varias opciones.
Ok. Sé que no estoy dando demasiado tiempo, pero tampoco la idea es demorar eternamente. Bueno, pongo las respuestas correctas. O sea, las opciones son nunca, siempre, cuando la cantidad de elementos a ordenar es pequeña, cuando conozco el rango posible de valores de cada elemento, cuando sé que el rango es agotado y cuando sé que los valores de los elementos son discretos y necesito que los valores vayan del 0 en adelante. Las respuestas correctas son cuando conozco el rango posible de cada elemento, cuando sé que el rango es agotado y cuando además estos valores son discretos. Siguiente pregunta. La pregunta es, ¿cuáles de los siguientes algoritmos pueden ser usados internamente en cada paso de radix sort? Y las opciones son counting sort, merge sort, quick sort, bucket sort que internamente usa merge sort y bucket sort que internamente usa quick sort. Bueno, ahí está. Las opciones correctas son counting sort, que es un algoritmo de ordenamiento estable, merge sort, que es un algoritmo de ordenamiento estable, y bucket sort, que internamente... Uy, puse mal. Fuck. Bueno, perdonen. Dice que quicksort es una opción correcta, esa no es correcta. La correcta es bucket sort, que internamente usa merge sort. Bueno, pasa. Perdonen. Sí, o sea, la correcta de las opciones es bucket sort, que usa internamente merge sort. Porque eso es estable. Bueno, siguiente pregunta. La pregunta es, en counting sort tenemos un arreglo de frecuencias, lo llamamos prec. Tenemos el arreglo de sumas acumuladas, lo llamamos acum. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son válidas? Y suponer que el rango empieza en 0. Tenemos que acum de 4 es frecuencia de 0 más la de 1 más la de 2 más la de 3. El acum de 4 es el acumulado de 3 más la frecuencia de 3. El acumulado de 4 indica en qué posición va el primero de los 4 o ninguna de las anteriores. Y las respuestas correctas son todas las de los índices, o sea, la única que no era correcta era ninguna de las anteriores. O sea, cualquier cosa de eso, fíjense de vuelta en cómo es el seguimiento. Que acum de 4, o sea, acum de 3 más frecuencia de 3 es literalmente una optimización. Y después, bueno, justamente que acum de 4 se usa para eso, se usa para saber dónde va el 4, en este caso. Siguiente pregunta. Pregunta dice, si sé que tengo números flotantes cuyos valores van del 0 al 1, ¿puedo aplicar bucket sort? Si no, solo si conozco la distribución claramente, solo si la distribución es uniforme y solo si son pocos elementos. Bueno, la respuesta es solo si conozco la distribución claramente. Aquellos que como respuesta hayan puesto que es uniforme, bueno, podemos tomarla como bien, o sea, la verdad es que si tengo otra, por ejemplo, el caso de los promedios de gol también andaba, pero para los casos que ustedes van a tratar como es uniforme, podríamos tratarlo como correcta. Definitivamente, con solamente eso, yo no puedo decir que sí, porque supónganse que todos los números flotantes me caen en el 0,5. Tengo un montón de 0,5, 0,49, 0,51, o sea, así con un montón de comas. Separarlo en baldes no me sirvió de nada. ¿Sí? Siguiente pregunta. No me acuerdo cuántas faltan. La última. Sí, buenísimo. ¿Un algoritmo de ordenamiento puede ser mejor que O de n log n si le meto muchas ganas? Y las opciones son no, 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 no y también no. La respuesta correcta es no. ¿Cuál es la correcta? Sí. Por mala suerte no me dejó elegir que había muchas opciones válidas y que hayan muchas no, pero bueno. Bueno, con eso quería cerrar la clase. O sea, por ejemplo, podemos tener, o sea, siempre recordemos, hay algoritmos de ordenamiento que están buenos, por ejemplo, no sé, el algoritmo por inserción es muy bueno para ordenar cuando yo sé que los elementos están están bastante ordenados. O sea, cuando hay muy poco desorden, se termina comportando en ese caso como un ODN, cuando son muy pocos
específicamente cuando hay menos de log n elementos desordenados. ¿Sí? O sea, para ese caso, no es que yo estoy usando información adicional, el algoritmo sigue siendo comparativo y el algoritmo sigue siendo O de n log n. Pero en ese caso particular, así como, o sea, por ejemplo, podemos tener casos en los que merge sort, pero merge sort justo no es el mejor ejemplo, pero podemos tener algoritmos de ordenamiento, por ejemplo, una búsqueda. Yo podría decir, para este caso es O de 1, digamos. O sea, para el caso en el cual estoy buscando los elementos del principio, hacer una búsqueda lineal es O de 1, por decirlo de una manera. ¿Sí? O sea, no, estamos hablando de casos particulares. Lo que quiere decir eso es, si yo ya sé, o sea, el algoritmo sigue siendo O de n log n. Ahora, perdón, inserción no, inserción es O de n cuadrado. Ahora, si yo ya sé que lo que estoy ordenando está muy ordenado y que hay muy poquitos elementos a ordenar, entonces usemos inserción. Pero eso es porque tengo un poco de conocimiento sobre cómo funciona el algoritmo para casos muy particulares. Así que bueno, si no hay ninguna otra pregunta, Fede, cortamos acá. Hay un par de preguntas. Sí, decime. Digo rápido. Hay uno que es feedback, que algunos sintieron que el tiempo era poquito para responder. Sí, lo sé, también quería alargarlo. Eh, El mayor problema es el lag. claro, el lag. Sí. Sí, sí, lo sé, lo sé. Sí. Después, si búsqueda binaria es no comparativo. Búsqueda binaria. Sí. O sea, búsqueda binaria está buscando algo y lo tiene que comparar por lo menos. O sea, búsqueda binaria, primero no es un ordenamiento, así que no vale la misma clasificación. Pero segundo, búsqueda binaria se basa en que algo ya esté ordenado para poder distinguir para qué lado ir, así que literalmente está comparando. Así que, o sea, es un algoritmo que es comparativo, pero no está ordenando. Así que no va, de vuelta, no valen las mismas clasificaciones. Pero sí, compara. Por algo usa el hecho de que algo que esté ordenado. ¿Alguna otra? Sí. Dice bucket sort, entonces mejora el orden que se tendría con merge sort, porque un B muy grande le da valor 1 a log n, ¿no? ¿Hay límite de baldes? Ahí es como se vuelve más Sí, difuso. si yo pongo n baldes, voy a tener un gran problema, que es que, ok, buenísimo, cada balde te quedó con un solo elemento, y a ordenarlos te cuesta O de 1, porque es lo mismo que no hacer nada. Ahora vas a tener un pequeño problema. Cuando agarres los elementos y los quieras separar en baldes, literalmente lo estás ordenando. Hasta podrían pensar, bueno, ¿qué algoritmo de ordenamiento es este? ¿Sí? Porque sería más o menos claro cuál es el algoritmo de ordenamiento, ¿sí? Pero ahí sería cuadrático, ¿sí? Porque ahí se tiene que fijar, ok, el primer elemento, ¿a cuál balde va? Primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo. Si tienen que ir recorriendo, eso es O de n cuadrado. Así que si B es parecido a n, tampoco me sirve ahí. Salvo que pueda hacer una cuenta mágica, pero si puedo hacer una cuenta, es muy fácil ordenar ya. En general, o sea, en general voy a tener que hacer este tipo de comparaciones muchas veces, ¿sí? Así que no haría un B muy grande. ¿Alguna Bien. otra? Sí, tenemos dos preguntas nada más. Una sobre el quiz. Es, si sé que tengo números flotantes cuyos valores van del 0 al 1, ¿puedo Sí. aplicar bucket sort? O sea, no se entendió por qué la opción sí era incorrecta. A ver, como poder podés aplicarlo, pero no va a estar bien, porque no tenés información sobre la distribución. Lo más importante es saber la distribución, porque si todos los datos te caen en un rango en particular y vos separás en baldes, ponele 16 baldes y todos te caen en el mismo, no te sirvió de nada los baldes, porque aplicaste un merge sort sobre ese balde gigantesco y es O de n log n. Bien. Y la última pregunta es sobre el régimen de la cursada, la que nos quedó desde el principio. Sí, la leí. La pregunta es si el régimen de promoción se mantiene y lamentablemente no lo podemos mantener porque, ya que, a ver, seamos honestos, el primer parcial va a ser virtual y lo más probable es que el segundo por lo menos también. El tercero, como queda justo al final, tal vez llegamos. Pero es una reglamentación de la facultad en primera instancia que no podemos aprobarles una materia sin haberles visto la cara. Esa es una realidad. Entonces, no pueden, sin haber rendido una instancia presencial. Pues, o sea, pues en algunas facultades o materias o lo que sea es oral, en otros es escrito, como fuera. Sí, pero tiene que haber una instancia presencial, así que no puedo. Donde se evalúen todos los contenidos. No puedo decir, bueno, pero el último parcelito tal vez sí no me sirve eso. Eso, y por otro lado, nosotros vamos a plantear una forma de hacerlo, que no podemos estar seguros que nos dé la misma seguridad que nos daría la versión presencial. Entonces,
de vuelta, no podemos asegurar. Yo no puedo ir y poner mi firma si la verdad es que no tengo seguro nada. Así que bueno, esa es la conclusión. Y Jorge me va a echar a patadas, así que no sé si. Bueno, cortamos acá y volvemos en 7 y 10. 7 y 10, clavadísimo, chicos. Sí, mando por Slido como nos sugirieron en el feedback, así cualquier cosa estamos todos en orden. Así que bueno, Perfecto. Nos vemos 7 y 10. Buongiorno.